Buen día para todos y todas. Ya nos vimos las caras todos. Capaz que hay alguna persona que venía hoy que ayer no vino. Bienvenidas a esas personas. Vamos a empezar el día con el licenciado psicólogo social Miguel Silva. Miguel estuvo en la dirección del Portal Amarillo un montón de años, que allí fue donde lo conocimos. Venimos aprendiendo mucho del trabajo con Miguel y también de... Yo siempre lo alabo porque es así, porque es lo que siento y es la pura verdad de la forma como Miguel ve este tema y lo analiza, y para nosotros ha sido un aporte grande. Miguel ahora está junto con Juan Triaca en la Dirección de Salud Mental de ACE, en esa nueva tarea. Y bueno, no sé si tengo que agregar algo más, está alguna cosa más capaz allá en el programa, pero le damos la bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, la gratitud es mía, antes que nada, por la generosa invitación de Rosina y los compañeros del área social. Y para mí es particularmente grata esta instancia porque yo lo comentaba con algunos compañeros, esta figura, este nuevo rol que ustedes van a tratar de ponerle el cuerpo, este nuevo rol que es el referente educativo laboral, desde mi punto de vista es una figura como muy promisoria en el fortalecimiento de la contención de la red drogas, ¿no? Que todavía es una red que nosotros hace 20 y pico de años que estamos en el tema, la hemos visto crecer, fortalecerse, desarrollarse, hacerse más continente, pero todavía está llena de agujeros, ¿no? Y creo que esta figura del referente educativo laboral es una figura bien interesante. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista concentra por lo menos 3 funciones que son esenciales hoy en día en el trabajo con las personas que tienen usos problemáticos de drogas, que es una función justamente de referencia, esto es una función de acompañamiento y de contención a gente que en general adolece de severos problemas en el tema de referentes y contenciones, ¿no? También una función educativa, pedagógica, ¿no? Y yo en ese sentido, yo creo que, bueno, el viejo Freud decía que es una de las 3 profesiones imposibles, la educación, ¿no? Pero creo que hay un desafío enorme en esto, en cuanto a, yo creo que todas las propuestas educativas, pedagógicas del planeta trabajan con un objetivo estratégico que es extremadamente complejo, difícil, que es básicamente contribuir a acrecentar el capital simbólico de un sujeto, ¿no? Esto es el acervo de herramientas para habitar el mundo, que es básicamente el mundo humano, es el mundo lleno de palabras, de discursos, de relatos, ¿no? Entonces, cuanto más palabras, cuanto más rico sea ese capital simbólico, uno puede hacer más cosas con esas palabras. Hay toda una línea de trabajo en filosofía del lenguaje. John Austin tenía un libro que es como la Biblia, esto decía, cómo hacer cosas con palabras, ¿no? O sea, las palabras, que parece que fueran entidades inmateriales, que no tienen mucho que ver con la realidad, con la transformación de la realidad propiamente humana está básicamente construida y reconstruida permanentemente con discursos, con palabras, ¿no? Entonces, Wittgenstein, otro gran filósofo del lenguaje, resumía esto en una imagen muy aleccionadora, ¿no? Él decía, yo pienso mi mundo, describo mi mundo con mi lenguaje. Si tengo un lenguaje muy reducido, mi mundo se reduce. Si se amplía mi lenguaje, se amplía mi existencia, mi mundo, ¿no? Y una de las cosas que los que trabajamos en esto, yo vengo desde la clínica, les aclaro esto, ¿no? Es un campo bastante específico que tiene que ver con, bueno, los que lidiamos de distintas disciplinas con el padecimiento humano, ¿no? Y vengo desde la clínica, desde una subtribu bastante peculiar, que es una psicología social clínica, ¿no? En mi tribu, para sintetizarlo muchísimo, básicamente una de nuestras supersticiones favoritas es que invertimos un poco el orden de un viejo enunciado que dicta el sentido común, más elemental, ¿no? Que los grupos y las instituciones están formados por individuos. Bueno, a nosotros nos gusta dar vuelta a este enunciado y enfatizar que los grupos y las instituciones forman individuos y a veces personas, ¿eh?
Los procesos de autonomización son básicamente procesos grupales, ¿no? E institucionales. ¿No? ¿Cuántas instituciones que no solo están afuera, habitan mi subjetividad, están en mi interior, me permiten leer el mundo en forma más compleja y problematizar mi lugar en él, ¿no? La autonomía tiene un poco que ver con eso, esta capacidad de autonominarse, ¿no? Presupone otra condición, que antes fui nominado por otros, ¿no? Hay un viejo enunciado de la sabiduría popular que dice: ¿cuándo empieza la existencia de una persona? Cuando su nombre es pronunciado con afecto por alguna mujer de este mundo, ¿no? Que es la que en general todos venimos de ahí, ¿no? Nos traen a este mundo, la pista de aterrizaje es un útero, ¿no? Y para que lleguemos a esa pista de aterrizaje, primero tuvimos que ser nombrados, tuvimos que ser imaginados, pero con la imaginación sola no alcanza. Esa imaginación tiene que pasar al plano simbólico, que es, como les decía, el material de la existencia humana, el material del mundo que vivimos todos, el material básico que compartimos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, yo ahora me puedo imaginar cualquier cosa, qué sé yo, una papa, ¿no? Yo me imagino una papa, pero si no digo papa, esto es, si no la paso al plano simbólico, no es compartible, queda en mi interioridad, no tiene eficacia social, no tiene ninguna significación social. Es una papa insignificante, entre comillas. Ahora, si digo papa, ya podemos hacer un montón de cosas con esa papa a nivel social, ¿no? Y miren qué interesante, simplemente cambiando el énfasis, un tilde, digo papá, ya estamos hablando de otra cosa. Y así funcionan los lenguajes y así funcionan las instituciones, que son las sedes donde anclan todos los lenguajes, las matrices de todo el lenguaje son las instituciones, ¿no? Que justamente, ¿qué hace un lenguaje? Es permitirnos un código consensuado socialmente, todos nos ponemos de acuerdo, ¿no? Que nos permite canjear ciertos significantes, le hace palabras, sonidos articulados que en sí mismos no tienen ningún sentido, nos lo permiten canjear con cierta seguridad, no es total la seguridad, con cierta seguridad, por ciertos significados. Entonces, si todos manejamos el código, esta estructura, y está consensuada, en este caso el idioma español, todos hablamos ese idioma, si yo digo papa, más o menos todos nos imaginamos las mismas cosas, ¿tá? Ese significante lo podemos canjear con cierta seguridad por un significado que todos también consensuamos y compartidos. Ahora, si yo les digo, por ejemplo, Xi Jinping, ¿qué significa para ustedes? Salvo para los que hablen el chino mandarín, no significa nada, porque nos falta el código, ¿no? Es un significante tan válido como papa, pero nos falta el código que nos permite el canje de ese significante por un significado. Significa loco en chino, ¿no? O sea, esto no es nada menor, porque las instituciones, todas, como les decía, son la sede material de los lenguajes y funcionan como lenguajes, ¿no? Los mismos significantes, para ponerle un ejemplo muy burdo, ¿no? Hijo, droga, mamá, papá, trabajo, esos mismos significantes significan cosas muy distintas en una institución familiar que habita el mundo de Carrasco, que es un mundo muy particular, con códigos, reglas de juego, significaciones, ¿no?, compartidas, que a los significados a los que remiten esos significantes en una familia que habita el 40 Semanas ¿no?, o el Marconi. Significan cosas muy distintas, remiten a realidades y construyen realidades muy diversas. Entonces, yo siempre digo que uno de los grandes desafíos de los que trabajamos con este objeto tan incierto, tan ideologizado, tan reducido muchas veces por propuestas disciplinarias muy esquemáticas, muy rígidas, que es el tema de los vínculos adictivos en el siglo XXI, tenemos que ser conscientes de que el primer desafío cuando se acerca a un sujeto que padece de estas cuestiones, ¿no?, y que genera un monto de malestar, de sufrimiento y pide algún tipo de asistencia o de ayuda, tenemos que ser extremadamente cuidadosos con estas cosas porque sobredetermina el tipo de vínculo que establecemos con ellos. Tenemos que aprender literalmente a hablar idiomas, muchos idiomas, ¿no? Tenemos que ver qué significan esos significantes que él pronuncia
y a qué funcionamientos sociales remite en el mundo que le tocó en suerte a esa persona. Lo voy a bajar a un ejemplo bien elemental y bien concreto. La escena se desarrolla en un equipo de salud mental que hace un tiempo supervisé en una zona periférica de Montevideo. En un consultorio, ¿no?, está una pediatra muy comprometida con su trabajo, ¿no?, que lo encara muy seriamente. Del otro lado del mostrador, una señora embarazada, y el diálogo que se desarrolla es, bueno, en la anamnesis de la pediatra, un dato fundamental para la pediatra, ver si esta señora contaba con agua potable. Dice, señora, ¿usted tiene agua potable? La señora del otro lado del mostrador rápidamente responde, sí. ¿Ah? Tengo. ¿Sí? Y ya se pasa a otra pregunta. Pero, por suerte, estaba en esa entrevista, por eso es muy importante el diálogo interdisciplinario, porque permite ver, ¿no?, cada disciplina le devuelve a la otra sus puntos ciegos. Por suerte había un trabajador social ahí que conocía la casa, había hecho una visita domiciliaria a la casa de esta señora, y le dice a la doctora, no, a ver, señora, la doctora le pregunta si usted tiene agua potable en su casa. Y la señora rápidamente contesta, no, tengo en la canilla municipal, a 4 o 5 cuadras. O sea, para ella, tener agua potable era eso. En el mundo que habitamos nosotros, tener agua potable remite a un grifo, agua caliente, agua fría, pero imaginen todas las consecuencias que tiene ese pequeño malentendido, ¿no? Para esta señora, el simple hecho de lavar la cola de su bebé, de higienizar las verduras que comen todos los días, en su vida, en su cotidianeidad, ¿no?, la pediatra se estaba imaginando literalmente a esta señora en un mundo muy distinto, en el mundo de ella, y leyendo la realidad de esta señora con códigos pertinentes del mundo de ella, ¿no? Esto es un ejercicio de violencia simbólica, ¿no? Obviamente muy sutil y muy bien intencionado, ¿no? Pero este tipo de violencias simbólicas las cometemos todos los días en los consultorios, ¿no? Y ustedes que van a ser referentes educativos, laborales, también el otro gran desafío, la otra función, acompañar en un proceso de inserción, yo diría más que laboral, a mí me gusta más la palabra productivo, ¿no? Creo que una de las necesidades básicas del ser humano es sentirse productivo. Y sentirse productivo no remite estrictamente a lo laboral como es entendido en Occidente, ¿no?, el empleo, el salario, ¿no? Pero sí en Occidente sabemos que es el principal conector con la dinámica social. Es el primer factor de inclusión, entre comillas, hoy que es un gran tema que vamos a tratar de abordar, aunque sea esquemáticamente, los desafíos de la inclusión o exclusión social. El gran conector en Occidente con el sistema social, el gran llave de inclusión es el sistema productivo y el sistema laboral y el empleo. Yo estoy empleado, eso me da un estatus muy claro y me conecta mucho social, sobre todo si soy hombre, ¿ah? Porque acá hay cuestiones de género, las mujeres siempre han sido ancestralmente mucho más hábiles que nosotros para tejer redes de vecindad, de solidaridad, de ayuda mutua. Los hombres en general, nuestra mayor conexión con el sistema social, con nuestra condición de bichos sociales, es el sistema productivo. Por eso, entre otras cosas, nos morimos antes que ustedes. Cuando nos desconectamos del sistema social, lejos de ser un júbilo, como está la raíz etimológica de la palabra jubilación, muchas veces nos desconectamos también del sistema social y eso nos hace colapsar. Colapsar, y no lo digo a nivel metafórico, a nivel estrictamente biológico. Esto incide directamente en nuestras redes neuronales, ¿está? Hoy hablábamos antes de entrar que hay en boga y está de moda un discurso extremadamente peligroso por reduccionista, ¿no?, de problemáticas muy complejas, ¿no?, que es el discurso de que las adicciones hoy son básicamente un problema del cerebro, ¿no? Ojo con esto, yo tomo ese enunciado si ampliamos el campo de análisis. Si consideramos el cerebro humano como una construcción social, estoy de acuerdo, ¿no? Pero sí y solo sí tomamos esta dimensión. El cerebro humano, si bien es el que hay en todos los sistemas complejos, una de las cosas que las caracteriza, y estamos hablando del sistema más complejo del universo conocido, que es
el cerebro humano. Hasta ahora no se conoce una estructura en el universo conocido que el cerebro humano, sus 100.000 millones de neuronas y las conexiones, cada una se conecta con 10.000 más. Imagínense la potencialidad de esa maquinita, ¿no? Y una de las potencialidades maravillosas y que es propia del bicho humano, la que nos separa de los otros bichos del planeta, es hacer esto que estamos haciendo ahora. A través de lo simbólico, esto es, de lenguajes, de instituciones, transmitir todo el acervo cultural humano de cerebro a cerebro, en forma inalámbrica, de cuerpo a cuerpo. Esto genera, yo por eso cuando jorobo mucho con mis compañeros, ¿no? Sé que más de uno va a pensar, es que pesado otra vez con esto, pero el tema de drogas, desde nuestro punto de vista, nunca ha sido ni será un tema simplemente de sustancias psicoactivas, ¿no? Es un problema de vínculos. No hay cosa más psicoactiva y biológicamente activa que los vínculos humanos, ¿no? O sea, como les decía, esta red simbólica, esta conexión inalámbrica de nuestros cerebros a través de sistemas simbólicos, de palabras, de concepciones del mundo, ¿no? De imágenes que vuelan de cerebro a cerebro, digo papa y hay papas que vuelan, ¿no? Y pensamos distintas cosas, asociamos. Eso modifica a nivel biológico, activa redes neuronales, activa sistemas hormonales, ¿no? Es de lo más biológicamente activo. Tal es así que hay un isomorfismo permanente entre cerebro, y supongo que algo de esto deben haber visto con el amigo Barbeito ayer. El cerebro es una entidad extremadamente plástica, sobre todo en los primeros años de vida, y eso es por ahí se nos mete este software social, en esa etapa de plasticidad, ¿no? El cerebro de un niño que lee se estructura en forma totalmente distinta a nivel neuroanatómico y neurofisiológico de un niño que no tiene la lectoescritura. El cerebro de un niño que maneja tecnologías informáticas, después vamos a tratar de ver algo de esto porque va a tener mucho que ver con su quehacer de referentes educativos laborales. ¿Qué pasa con los cerebros de los niños de hoy, ¿no? Que están sobrecargados de software informáticos, ¿eh? Y tienen poca palabra para procesar, poco procesador simbólico para todo ese imaginario hiperfrondoso que les brinda las nuevas tecnologías, ¿no? Hoy un niño en Occidente, esto es estudiado, se vincula más horas por día con máquinas que con gente. Y tenemos que estar atentos, o sea, esto, aclaro, no es para demonizar las tecnologías. Con las tecnologías pasa lo mismo con las drogas, no son ni buenas ni malas, depende del vínculo que tengamos con ellas, cómo las incluimos en nuestra cotidianidad. Pero sí tenemos que estar atentos a los efectos en la construcción de la subjetividad actual, ¿no? Les decía esto de los vínculos como extremadamente bioactivos, ¿no? Y el cerebro como una construcción social, ¿no? Las sociedades, por ejemplo, pensando como la relación directa y el isomorfismo entre las redes sociales, las de verdad, no las redes informáticas, eso es otra cosa, es otra tecnología, ¿no? Las redes vinculares, ancestrales, de vínculos significativos con nuestros semejantes, son extremadamente bioactivas y hay una correspondencia directa entre riqueza de esas redes, de esas sinapsis sociales y la riqueza de nuestras sinapsis neuronales, ¿no? Tal es así que en las sociedades que desde acá titulamos como primitivas, prácticamente no se conocen los fenómenos de deterioro cognitivo, las famosas demencias. ¿Por qué? No es que nazcan más vivos, tienen el mismo hardware que nosotros, ¿no? Las mismas estructuras neuroanatómicas y neurofisiológicas, pero el tema es que es el lugar social y la construcción social de ese cerebro y el mantenimiento social de ese cerebro, de esa máquina, ¿no? Es un hardware que se mantiene muy activo porque el software social, las sinapsis sociales, se mantienen cada vez más ricas. A diferencia de Occidente, que un anciano cuando se desconecta del sistema social se desconecta poco menos que de la vida y pasa a ser una especie de desecho social, que se va a las guarderías, ahí donde colapsa su sistema nervioso, también colapsa su psiquismo. En estas sociedades primitivas, la voz del anciano, la relevancia social de la voz del anciano va potenciándose a medida que pasa el tiempo, porque es la voz de la experiencia, la voz de la sabiduría, el que primero hay que consultar cuando pasa algo raro, a ver, que tiene la voz de la experiencia, ¿no? O sea que
lejos de desconectarse, está cada vez más conectado. Y esa conectividad social compensa el deterioro natural de la fibra nerviosa con el transcurso del tiempo. Y la compensa recontra bien. Hoy me preguntaban con cierta impaciencia, y sé que, bueno, ya me padecen hace unos cuantos años los compañeros, agradezco pila esa paciencia. Che, Miguel, no vas a hacer ninguna presentación del Power, ¿no? Yo decía, no, con premeditación y alevosía no voy a hacer, me resisto. ¿Por qué? Para someterlos a ustedes, y a mí también, a una especie de síndrome de abstinencia provisorio. Son muy útiles los síndromes de abstinencia también en la vida a veces, porque hacen emerger cosas que si no quedan silenciadas. La famosa tiranía de lo obvio. A veces lo obvio a nivel humano, lo que hacemos siempre, lo que vemos siempre, lo dejamos de ver. Pasa a ser inconsciente. Y eso no quiere decir que pierda relevancia, al contrario, tiene una enorme relevancia, porque son como los cauces que enmarcan nuestros procesos psíquicos, nuestra conciencia, están sobre esos cauces. Esto tiene una razón adaptativa, hay una ley de la percepción humana que más o menos lo que nos dice que lo que siempre está, deja de estar para la percepción. Piensen, si tuviéramos que ocupar nuestra conciencia de pensar cómo damos cada paso, cómo caminamos, cuántas energías, ¿no? Entonces, esto que es muy repetitivo y es totalmente inherente al bicho humano, lo incorporamos, pasa al software inconsciente y nos ocupamos de otras cosas. ¿Qué estamos haciendo acá? En fin, ¿no? Cualquier movimiento repetitivo, esto es lo que siempre está, es como que deja de estar para la percepción para que la conciencia se puede ocupar de lo que cambia, de lo que se mueve, entre comillas. Ojo, pero eso que queda inmovilizado no es nada intrascendente. Insisto, son como los soportes materiales de nuestro psiquismo. Son los marcos que contienen nuestra conciencia, nada más ni nada menos. Es el inconsciente más profundo, ¿no? No es el inconsciente freudiano, después hablamos un poquito más de esto. Es otro inconsciente, mucho más basal, ¿no? Y algo de ese inconsciente quería que se tratara de problematizar hoy con ustedes, ¿no? Les voy a hacer una pregunta que es muy obvia la respuesta, pero que a veces nos cuesta encontrar. ¿Cuál es el principal consumidor, productor y distribuidor de drogas del mundo? No hay otro que se le compare. Estados Unidos. Está acá entre nosotros. No tenemos que ir tan lejos. Es más cerca, pero tampoco está afuera, está adentro. Es el cerebro humano. Mejor dicho, el sistema nervioso humano y, mejor dicho aún, el cuerpo humano. Porque hoy investigaciones recientes de la Universidad de California descubrieron que más del 80% de la serotonina corporal, ayer me imagino deben haber estado hablando mucho de estos dos neurotransmisores, dopamina, serotonina, que son los neurotransmisores que regulan nada más ni nada menos que la vivencia placentera o displacentera de nuestras vivencias. Entonces, son el gran regulador emocional, del cerebro emocional humano, que está en el límbico, el anclaje neuroanatómico. Esto es el sistema límbico. Ayer deben haber hablado muy exhaustivo y rigurosamente de esto. Yo lo que simplemente quisiera recordar que tenemos otro controlador, y ese es el cerebro propiamente humano, el que nos diferencia radicalmente, es un salto cuántico entre el mundo humano y el mundo de la ratita, ¿no? Con la cual se hacen experimentos en laboratorio y se administra serotonina, dopamina y se ve qué efectos genera en el cerebro. ¿Por qué se hace esto? Porque parte de una base que es parcialmente verdadera. Acuérdense que los mayores engaños en la historia de la humanidad son verdades a medias, ¿no? Y las disciplinas científicas son especialistas, ¿no?, en partir de supuestos no falsos, sino parcialmente verdaderos, ¿no? Un supuesto parcialmente verdadero en este sentido es que el límbico de una ratita, de cualquier mamífero, es prácticamente un calco del cerebro emocional humano, del límbico humano. Entonces, podemos hacer experiencias de neurotransmisores, con psicofármacos en ratitas, y después extrapolar esto al límbico humano, ¿no?
Hasta ahí estamos relativamente de acuerdo. Ahora, son extrapolaciones muy peligrosas porque, insisto, la ratita, por ejemplo, no tiene neocórtex, es liso, prácticamente. Nuestros parientes más cercanos, nuestros primos, los primates, justamente tienen un cerebro muy parecido al nuestro y tienen neocórtex. Tienen incluso neuronas espejo que nos permiten hacer uno de nuestros trucos de magia mayor, que es la empatía, que es colocarse en el lugar del otro, ¿no? Las famosas neuronas espejo, son estas neuronas de la empatía que son maravillosas para la comunicación humana. Los monos, los antropoides, tienen neuronas espejo también. Pero, y ahí es donde está el salto cuántico entre el mundo humano y el mundo animal, el cerebro humano y el cerebro animal, y los neurotransmisores y la capacidad de psicoactividad del cerebro humano en relación al cerebro animal, que lo voy a ilustrar con un viejo experimento, que habitualmente no se habla mucho de este experimento porque, obviamente, a ver, una cosa que no tenemos que perder de vista, que toda teoría, todo saber, no es solo un asunto trivial de verdad, entre comillas, es una cuestión de saber y de poder. O sea, las teorías hegemónicas en la historia de la humanidad, y hoy esto es extremadamente visible, no necesariamente son las más verdaderas, sino las que tienen mejores sponsors, las que capturan mejores intereses, las que tienen mejor prensa, porque hay intereses que atrás, ¿no? Muy materiales y muy concretos, ¿no? Por ejemplo, este discurso de que la droga es simplemente, o la adicción es un problema del cerebro, obviamente tiene muchos sponsors, por eso están tan de moda, te van a congresos, la gente está lleno, ¿no? ¿Por qué? Porque si tomamos literalmente este enunciado, que es un biologismo reduccionista a ultranza, a no ser que consideremos al cerebro como una construcción social, lleva a decir, bueno, si es un problema del cerebro y de sustancias en el cerebro, y el efecto de ciertas drogas, de sustancias psicoactivas, sobre todo ilegales, en el cerebro, el problema se resuelve rápidamente. Cambiamos estas drogas malas y sus efectos malos por drogas buenas y efectos buenos, y más o menos la cosa se compensa, ¿no? Todas las drogas legales e ilegales, todos los psicofármacos del planeta, pretenden imitar el funcionamiento normal del cerebro. Activar alguna de sus funciones que anda media alicaída, activar la producción o distribución de estas drogas altamente psicoactivas que produce solito el cerebro, ¿no? Cuando andan medio mal, las compensan desde afuera, ¿no? Sobre todo estas sustancias son básicas para el humor humano, la dopamina y la serotonina, del famoso sistema emocional, del límbico, que ese sí compartimos con la rata y con cualquier mamífero. ¿Por qué tenemos tan buenos vínculos con los perros? ¿No? ¿Por qué los perros se dejan humanizar? Uno lo mete en una familia, sobre todo el perro en contexto urbano, pasa a ser un integrante más de la familia. Uno lo trata como un hijo, el tipo se cree que es un hijo. Se pone celoso, muerde a los hermanos, en fin, se edipiza, ¿no? ¿Por qué? Nos leen, aparte de nuestras emociones, muy eficientemente. Saben cuando les hablamos en serio, cuando les hablamos en broma, cuando estamos enojados de verdad, cuando estamos angustiados, porque comparten el límbico, hasta ahí llegan. Ahora, ¿dónde está el salto cuántico? Les cuento el experimento famoso. Traen a un hombre hambriento, a un mono hambriento, nuestro pariente más cercano, con neuronas espejo, incluso neocórtex, que es el cerebro propiamente humano, el que nos permite hacer esto, habitar el universo simbólico, que ahí es donde los monos no nos siguen. El experimento es muy sencillo. Mono hambriento, hombre hambriento, se les presenta un señor con una banana. Pela la banana y se pone a comer la banana. Por las neuronas espejo del mono y del hombre, obviamente, ambos se ponen en la posición del observador, en la posición del otro, empatizan, y ambos salivan, generan un montón de reacciones fisiológicas frente a eso que se nos muestra desde lo real. ¿Tá? Un tipo con una banana la come, los dos tenemos hambre, el mono saliva, nosotros salivamos. Ahora, segunda parte del experimento, y acá empieza el salto cuántico. Traen a un mimo. El tipo viene sin la banana, pero trae una banana. El tipo hace y se la come. Esa banana imaginaria, con recursos simbólicos muy expresivos. Al mono no se le mueve un pelo. Y el ser humano saliva. ¿Eh? Y ahí está el salto cuántico, ¿no?
esto de que habitamos un mundo de palabras, un mundo simbólico, que opera sobre lo real, ¿no? Opera sobre lo real, opera sobre lo biológico. Al viejo Freud, una vez, otro ejemplo bien concretito, le preguntaron, maestro, ¿cuándo empezó la civilización a su criterio? Y el viejo Freud dice algo así como, cuando el primer hombre o la primera mujer, en vez de pegarle una pedrada a otro, un garrotazo, lo insultó. ¿Qué pasó ahí? ¿No? El enojo es el mismo, la agresividad es el misma, el conflicto es el mismo. Pero pasar el conflicto a un plano simbólico, es un salto cuántico. Eso no lo pueden hacer el resto de nuestros parientes, animales, que solo lo podemos hacer nosotros. Cuando pasamos nuestros conflictos a un plano simbólico, podemos hacer millones de otras cosas, aparte de pegarnos y golpearnos y quedarnos en lo fáctico meramente, ¿no? Si alguno de ustedes me insulta, dice, che, es un bodrio esto que estás diciendo, no sé qué, pero pará, ¿por qué? Explícame. No, pero vos dijiste esto. No, yo en realidad quise decir esto otro. Y entonces podemos hacer millones de cosas para resolver ese conflicto en un plano más humanizante, entre comillas, ¿no? ¿Por qué hoy hay una especie de pandemia de dos cosas, ¿no? Básicamente, si los que laburamos en salud mental a nivel público vemos con cierta inquietud obviamente la gran pandemia en salud no es la H1N1. Si hay una gran pandemia en salud es la depresión, ¿no? Y fíjense qué paradoja, ¿no? Nunca tuvimos tecnologías tan maravillosas, tan sofisticadas para comunicarnos, pero son depresiones ligadas a vivencias de soledad, de desamparo, de falta de sentido de la vida, en la era de las comunicaciones. ¿Cómo se explica esta paradoja? ¿No? Y también hay otra gran pandemia de otras formas de la violencia, ¿no? Extrañas, nuevas, ¿no? Un tipo que entra a un supermercado y mata gente como si matara aliens en un videojuego, no a semejantes. O en un colegio, cosas así. Las violencias domésticas son toda una pandemia. Bueno, esquematizándolo mucho, yo les pido compasión porque por el tiempo que tenemos, y yo quería dejar un tiempito justamente para vincularnos en forma más personalizada, ¿no? Con ustedes. Tenemos que esquematizar muchísimo procesos sociales muy complejos, ¿no? Que tienen que ver con esto de los consumos problemáticos. Pero esquematizándolo muchísimo, lo que vemos con bastante preocupación por los usos en la sociedad de consumo de estas nuevas tecnologías, insisto, no estoy demonizando la tecnología, sino nos preocupa el efecto que tiene el uso de ciertas tecnologías en el contexto, en el macro contexto de la sociedad de consumo, que es el contexto que nos tocó en suerte, que bueno, nadie no vino de Marte, lo creamos nosotros, y si creamos esto podemos crear algo un poco mejor, pero por ahora es lo que tenemos, ¿no? Ciertos efectos que generan la subjetividad humana, ¿no? Uno de ellos, y lo voy a esquematizar mucho, ¿no? Como les decía, si el vínculo predominante, incluso en tiempo de vinculación, para un niño medio occidental es más con Black Mirror, con pantallas, ¿no? Que con gente, eso, ¿qué efectos en la subjetividad de ese niño está generando? En el cerebro de ese niño. Hoy hablamos, los que trabajamos en salud mental, de los cerebros Windows, ¿no? Cerebros que abren muchas pantallas, ¿no? Simultáneamente, pueden hacer 20 cosas a la vez, pero no le pidas demasiado que focalicen la atención en un proceso y lo sigan. Eso es otra tecnología, ¿no? Que no la brindan las máquinas. Esa otra tecnología no nos vino de Marte tampoco. Tiene que ver con otra gran tecnología humana que hoy está bastante en desuso y que tendríamos que reactivar. Y ustedes, como referentes educativos, laborales, yo decía, uno de los grandes desafíos que tienen es aumentar el capital simbólico, ¿tá? Que es la vieja tecnología de la lectoescritura. El viejo truco de había una vez. Fíjense qué paradoja, ¿no? El estímulo que tiene un niño frente a sus ojos, con el que se vincula
en una historia escrita, es un estímulo muy pobre. Es negro sobre blanco, tinta en un papel, ¿no? Es un estímulo sensorialmente extremadamente pobre, pero genera un efecto paradojal. Esa pobreza afuera genera una gran riqueza adentro, ¿no? La película está adentro, el imaginario está adentro, ¿no? Por eso los que venimos de la galaxia Gutenberg, ¿no? Los que venimos del mundo del libro y que somos medio mutantes, porque tratamos de acomodar el cuerpo a estas nuevas tecnologías, las películas antes siempre nos decepcionaban. Yo cuando había leído un libro, después ni quería ir al cine, siempre me decepcionaba horriblemente. Después, gracias a mis hijos, empecé a descubrir con cierta inquietud que hoy en día las películas no solo no decepcionan, la paradoja es que la realidad real decepciona. Yo cuando les leía a mis gurises chicos Harry Potter, y aparte eso era una buena excusa para leerlo yo también, y nos metíamos en ese mundo, cuando salían las películas, decían, no, yo me daba pena llevarlos, decía, porque ese mundo imaginario tan rico, ¿no? A través de la tecnología, llevarlos al cine va a ser un embole. Y realmente no, no. O El Señor de los Anillos, ¿no? Hemos construido, hay algunos teóricos franceses, el amigo Baudrillard, eso que han descrito muy bien esto, ese efecto paradojal de la hiperrealidad tecnológica, ¿no? Hoy en día ya no, el mundo genera un efecto de desencantamiento en la realidad real. Si yo me gusta el fútbol y tengo cualquier cancha del mundo en mi casa, en realidad, ultra HD, super 4, no sé qué, veo hasta los insectos en el césped, yo tengo un celular que tiene pantalla retina, entre comillas, o sea que mejora la resolución de mi propia retina. Esa hiperrealidad genera paradojalmente un efecto de desencanto de la realidad real. Yo después voy a una cancha, me tengo que bancar las colas, no sé cuánto, entonces traigo el mundo a mí, ¿no? Y eso también luego, en los niños sobre todo, un efecto, estoy hablando de efectos masivos y a escalas muy macro, hay que ver cada situación en particular, odio las generalizaciones, pero por el tiempo que tenemos para ver procesos muy complejos, traigo algunos de estos ejemplos más macro, ¿no? Si un niño comparte más horas por día con una máquina que con una señora que le contaba el mundo, el viejo truco, una de las viejas tareas ancestrales de la familia era justamente prepararnos para la realidad que nos tocó en suerte, en ese famoso periodo de socialización, de máxima plasticidad de nuestro cerebro, los primeros 3 años de vida. En general venía una señora, las mujeres siempre han sido ancestralmente las grandes transmisoras de cultura, y nos contaba el mundo. Decía, mirá, mijo, el mundo funciona así. Acá están los buenos, acá están los malos, en el barrio tal cosa, tal otra, ¿no? Y el niño va incorporando todos esos discursos, que son discursos que le sirven justamente para leer la realidad. Y si luego salen a una realidad que en buena medida está construida por esos discursos, pero coincide lo que ven afuera con lo que tengo adentro, se naturaliza, pasa a ser obvio, pasa atrás, y pasa a ser nada más ni nada menos que los soportes de nuestro psiquismo, de nuestras formas de vinculación. Esto es lo que nosotros llamamos en nuestra tribu las matrices primarias de vinculación, que pueden ser muy tóxicas, ¿eh? Es ahí donde está el quid del asunto, no en las sustancias. No importa la pasta base, importa en qué matriz de vinculación se inscribe el consumo de pasta base, ¿tá? En qué mundo, en qué contexto, qué funciones sociales. Y para no caer en peligrosos reduccionismos biologistas o psicologistas también, que vaya si los hay, nosotros siempre decimos en nuestra tribu tenemos que incluir por lo menos 3 escalas de análisis, ¿tá? De estos fenómenos tan complejos, ¿tá? ¿Qué son? A ver, lo pongo en un casi eslogan. Si ustedes quieren entender un adicto, tienen que subir un escalón más y por lo menos entender el funcionamiento de una familia que produce consumidores problemáticos y adictos. Esa escala también es absolutamente necesaria, pero también es insuficiente. Para entender esa familia que produce consumidores problemáticos y adictos y violencia, que produce muchas otras cosas muy complicadas, hay que entender el medio social que produce familias, que producen adictos. Esos 3 niveles de causalidad, por lo menos, son esenciales, que tienen que ver con los 3 niveles básicos de la existencia humana. Nuestra dimensión personal,
o intrasubjetiva, nuestra dimensión intersubjetiva o grupal y nuestra dimensión transsubjetiva o institucional. Esas tres dimensiones hay que incluirlas necesariamente, yo diría imprescindiblemente, por lo menos en el campo de análisis de un fenómeno complejo. Insisto en esto, en el campo de análisis. No quiere decir que lo tenga que incluir en mi campo de intervención. No quiere decir que yo, para hacer un abordaje no reduccionista y decoroso del tema de drogas, tenga que ser terapeuta individual, biólogo, socioanalista, terapeuta familiar. No, pero tengo que saber que todas esas variables de esos tres órdenes inciden en la gestación de los consumos problemáticos y en el mantenimiento de los consumos problemáticos. Y tengo que hacerme estas tres preguntas, por lo menos, en estas tres escalas. ¿Qué funciones cumple la droga para esta persona? ¿Y qué beneficios secundarios tiene su consumo para esta persona? Pero también tengo que preguntarme qué funciones y qué beneficios secundarios cubre el consumo de esta persona en su grupo primario y qué funciones y qué beneficios secundarios cumple el consumo de esta persona en su entorno social. Eso tengo que tener muy presente para no caer, insisto, en enfoques reduccionistas. ¿Y por qué son tan peligrosos los enfoques reduccionistas? Entre otras cosas, porque si de un fenómeno complejo hacemos un abordaje reduccionista, esto es, de un fenómeno que está multicausado, tiene varios niveles de determinación, y yo me quedo solo con un pedacito de esas causas, que son parcialmente verdaderas, si yo me quedo solo con la dopamina y la serotonina en el límbico, y no veo lo simbólico, no veo lo social, en todo esto, entre otras cosas, yo estoy cronificando este problema. Por si cualquier fenómeno, yo me ocupo solo de ciertas causas, insisto en esta palabra, desde nuestro punto de vista, hoy está muy en boga un discurso hegemónico que dice que las adicciones son un problema crónico, irreversible, minga. Yo creo realmente que es un problema que está cronificado por diagnósticos y abordajes cronificantes, que son básicamente abordajes no interdisciplinarios, reduccionistas, que abordan solo una partecita que es parcialmente verdadera. Insisto, así operan todas las disciplinas humanas, la psicología, la medicina, todas. La medicina inexorablemente medicaliza las realidades que abordan. La psicología inexorablemente va a psicologizar un poco también las realidades que aborda. Las ciencias sociales también. Poniéndolo en una imagen, y para ir terminando, ya así dialogamos un poco. Hay una vieja anécdota de un pescador, hablando de redes, ¿no? Un pescador que va arrojando su red en su canoa en el único río que conocía, que era el río donde nacieron sus padres, sus abuelos, y arrojando en ese río la única red que tenía, que era una red de 10 centímetros de malla. Entonces, el tipo, en ese que había sido siempre su río, era su río obvio y su red obvia, no conocía otras, a la vez que arrojaba esta red y iba recogiendo los productos también de esa red, iba elaborando la siguiente hipótesis. Decía, en este río no existen peces menores de 10 centímetros. Y aunque parezca muy loco esta imagen, así, exactamente así, funciona toda disciplina científica. Cada disciplina, toda formación disciplinaria implica una cierta deformación. Lo que nos aporta la universidad, lamentablemente, no es un conocimiento universal, es un abordaje, una malla, una red parcial que me permite atrapar algunos peces, pero no otros. Hay muchos que se nos escapan. La interdisciplina es el arte de hablar con otros pescadores. ¿Vos qué pescás con tu red? La tuya de mojarrita, mirá qué buena. Con esta yo agarro alguna corvina, pero no agarro mojarrita, entre comillas. Ese es un poco el arte. ¿Y por qué nos obliga la interdisciplina? Cuanto más mallas acercamos, cuanto más tenemos matrices explicativas de los fenómenos que abordamos, más complejas, que aluden a un campo de análisis más complejo, podemos contener y abordar objetos más complejos. El amigo Henry Louis Mencken, un gran crítico social americano, tenía una imagen bastante fuerte respecto a esto. Él decía, con su cinismo habitual, decía, cuando los seres humanos abordan una problemática muy compleja, o sea, con múltiples niveles de causalidad, determinación, varias escalas,
siempre va a aparecer un ser humano con una solución muy rápida, muy cortita, muy simple y profundamente equivocada, ¿no? O sea, esta tentación a abordar problemáticas complejas con herramientas muy sencillas, muy elementales, que me permiten abordar una parte de eso, pero que deja escapar otro montón, y sin pedir auxilio de otras disciplinas, ¿no? Genera cosas muy embromadas. Esto no es una opción epistemológica, yo siempre digo, no es una opción filosófica. Digo, qué bonito que queda decir, yo trabajo en un equipo interdisciplinario y todo. No, es un imperativo ético, ¿sí? Para no cronificar, para poder escuchar mejor lo que el otro tiene para decirnos, qué mundo habita, qué significan esas palabras en el mundo del otro, cómo afectan esas palabras su psiquismo y su biología también, ¿no? Cómo los vínculos son, en definitiva, extremadamente psicoactivos, ¿no? Tal es así que yo siempre jorobo a mis compañeros, todas las clasificaciones, y con esto termino, tradicionales sobre sustancias las podemos extrapolar rápidamente a los vínculos, ¿no? Sabemos que clasificaciones clásicas, ¿no? Sustancias depresoras, sustancias estimulantes, los famosos psicodislépticos, o sea, ¿no? Las sustancias enloquecedoras que trastocan nuestros sistemas sensoriales. Bueno, hay vínculos, y ustedes lo saben muy bien, extremadamente depresores, vínculos extremadamente estimulantes, vínculos somníferos, espero que hoy no haya sido el caso, ¿no? Vínculos psicodislépticos, vínculos directamente enloquecedores, ¿no? Hay todo un análisis muy lindo de la gente de la Universidad de Palo Alto, de los teóricos de la comunicación, que analizan el famoso efecto del doble vínculo, ¿no? Vínculos que son directamente enloquecedores. Cualquier cristiano sanito lo metes en una red vincular y le salta la térmica, ¿no? Vínculos donde el doble vínculo, básicamente, y esquematizándolo mucho, son dos mensajes contradictorios en dos niveles comunicativos distintos, ¿no? Si yo, por ejemplo, les digo a ustedes ahora, ¿me dan fuego? ¿O me dan hora? Imagínense convivir 24 horas del día con gente que me tiene en una red de ese tipo de vínculos, ¿no? Donde me están diciendo dos cosas, me están dando dos órdenes contradictorias en dos niveles comunicativos diferentes, ¿no? Te explota la cabeza, ¿no? O sea, a lo que voy, y no tenemos que perder de vista eso tan obvio, que el principal productor, distribuidor de drogas altamente psicoactivas es el cuerpo humano, el cerebro humano. Esto que le decía, del 80% de la serotonina corporal ni siquiera en el cerebro, en las tripas, ¿no? Lo que confirma que, ¿no? Lo que ya sabía la sabiduría popular hace centurias. La sede de las emociones están en las tripas, los famosos entripados, cuando uno está, ¿no?, con emociones difíciles de digerir, situaciones que las tripas, bueno, el 80% de la serotonina corporal se produce en las células enterocromafines del intestino delgado, ¿no? Eso se descubrió hace relativamente pocos años. Pero todo esto es, las tripas no funcionan bien o no funcionan mal en muy buena medida de la capacidad del neocórtex, el cerebro propiamente humano, y con el capital simbólico que tiene, ¿tá? Hoy el cerebro, lamentablemente, esto lo decía, como efectos de la tecnología, una cosa que nos inquieta mucho, el acervo de palabras de un niño en Occidente ha bajado drásticamente, ¿tá? El capital simbólico que tiene para darle sentido a sus acciones, a sus emociones, como les mostraba hoy en el ejemplo, a dirimir sus conflictos, ha bajado de 1.400, 1.500 palabras a 700, 800, en algunos sectores sociales, con la gente que van a trabajar ustedes, a veces mucho menos, 400, 300. Imagínense ese cerebrito, ese cuerpo, absolutamente saturado su sensorio de un imaginario hiperfrondoso, la hiperrealidad, ¿no? Ese estímulo hiper rico afuera, que a su vez con poco músculo simbólico para procesarlo, darle sentido, resolver problemas que vienen de ahí. Después nos asombramos de que haya cientos de miles de niños, millones de niños ritalinizados, ¿no? Un niño que pasa más horas por día incorporando su sensorio, queda absolutamente sobrecargado, después pretendemos que se quede quietito en un banco escolar escuchando a una señora que muy bien intencionadamente le dice, el oso ama a la osa, mi mamá me mima, cosas así, ¿no? Ese chiquilín
va a haber que darle algo para que deje trabajar tranquila a esa señora. La Ritalina, yo siempre digo, muchas veces en su función social, las drogas tienen muchas funciones sociales, es más un ansiolítico para las instituciones que para el niño, ¿no? En general, en el niño genera una impronta compleja. Problemas de la vida la solución viene en cápsulas. Ese imaginario es muy peligroso, ¿no? Para los problemas de la vida hemos tenido y seguimos teniendo una solución obvia, ancestral, pero que lamentablemente usamos cada vez más poco, que es el viejo truco, che, ¿qué te pasa? A ver, ¿por qué estás así? La palabra, la empatía a través de palabras, este universo simbólico, la capacidad de generar vínculo con el otro, ¿no? Que no es lo mismo que la conectividad virtual, es otra tecnología, tiene otro precio, ¿no? Y bueno, simplemente eso es lo que quería recordarles hoy. Les agradezco mucho que no se hayan dormido, que hayan aguantado. Y ahora tenemos como 10 minutos más o menos para, ¿no? Revolte. Este mismo va y viene. De hecho, creo que nos escuchamos bastante bien, ¿no? Pero para que quede registro. Disculpame, me olvidé de la tecnología. Quería consultar, en los casos en que prima como lo concreto, más bien a nivel intelectual, por situaciones de vulnerabilidad o discapacidad intelectual, ¿cómo poder abordar lo simbólico, ¿no?, con esas personas? Bueno. Ante tamaña pregunta, me quedan dos alternativas. O les pido 2 minutos para ir a suicidarme, después vengo, o apelo a un recurso, apelo a un amigo, ¿no? A un vínculo con un amigo. Yo siempre he envidiado, les confieso profundamente, a los poetas, porque dicen lo que a nosotros nos llega un libro, escribí yo 2 frases y lo dicen hasta mejor que nosotros, ¿no? Los desafíos de la inclusión, ¿no? Me permito leer un poema bien cortito que creo que en parte contesta a tu pregunta, o por dónde iría el desafío a tu pregunta. Roberto Juarros, se llama Poesía Vertical. Pienso que en este momento tal vez nadie en el universo piensa en mí, que solo yo me pienso. Y si ahora muriese, nadie, ni yo, me pensaría. Y aquí empieza el abismo, como cuando me duermo. Soy mi propio sostén y me lo quito. Contribuyo a tapizar de ausencia todo. Tal vez sea por esto que pensar en un hombre se parece a salvarlo, ¿no? Entonces, a lo que voy, hay un poco lo que dice, lo que nos recuerda Juarros, es que, y es un viejo postulado de la antropología, la biología nos hace apenas homínidos, ¿tá? Lo que traemos con el hardware genético te hace homínidos. Lo que te hace hombre o mujer es la cultura, ¿no? Es ese baño cultural, es estar inscripto en esa red de pensamientos, ¿no? Para aterrizar en este mundo, tanto tú como yo, todos los bichos humanos que pisamos este planeta, somos la prueba más material de que los imaginarios se realizan. Para que tú estés acá, primero tuviste que ser una construcción imaginaria. Hubo gente que te tuvo que pensar, sobre todo una mujer, ¿no?, que es la que se animó a traerte, ¿no?, a este mundo. Luego, el gran desafío es, yo siempre digo, como psicólogo social, todo lo que es auto, primero tuvo que ser hetero, primero estuvo afuera, para luego, por procesos de incorporación de tecnología, se va metiendo adentro, ¿no? La famosa autoestima, que hoy es una especie de eslogan, todos dicen, tiene baja autoestima. Para tener una masa crítica de autoestima, todo niño de este mundo tuvo que sentirse básicamente primero muy bien estimado, ¿no? Para tener cierto autocontrol, todo niño de este planeta tuvo primero que sentirse amorosamente contenido y a veces controlado, ¿no? Para tener tecnologías de autocuidado, primero tuvo que haber cuidados afuera, significativos, ¿no?
y a lo que voy en relación a deprivaciones muy materiales y muy concretas. Hoy, lamentablemente, en el Uruguay de hoy, en el mundo de hoy, tenemos que trabajar, los que nos decidimos a laburar en esto, con gente que padece los efectos de deprivaciones extremadamente terribles y basales. Ni siquiera se siente pensado por otro, se siente invisible, ¿no? Y es el abismo más profundo, como nos decía Juan Ros, ¿no? Yo antes también, para ser un sujeto deseante y hablante, tuve que sentirme deseado y hablado por otros, y pensado, que es lo mismo, sí, que pensado por otros, ¿tá? Para poder instalar mi propio pensamiento. Por eso yo le decía, la autonomía es una construcción grupal e institucional, ¿tá? Primero tuvo que haber un grupo que me habló de mí. ¿No? Uno cuando aterriza en este mundo, primero ya lo encuentra hecho de muy diversas formas, ¿no? Una cosa es cómo se hace, ¿no?, en algunos contextos de exclusión social, que son contextos que realmente se tienden a transformar en destino, porque dan muy poca capacidad al sujeto humano de imponerse a ese contexto. Otra de las cosas que nos diferencia, y tenemos que recordar siempre, de todos los otros bichos de este planeta, somos los únicos bichos capaces de crear contextos. No estar sometidos a lo que me tocó en suerte, ¿no? Me tocó la sabana, bueno, me tengo que acomodar a la sabana, me tocó la selva, ¿no? Nosotros somos capaces de crear. Ahora, eso no quiere decir que los contextos que creemos estén buenos o sean sanos, ¿no? De hecho, este contexto de la sociedad de consumo genera, al por mayor, subjetividad consumidora, genera disolución del lazo social. Si contra algo tenemos que resistir hoy en día es justamente contra la disolución. Es una gran paradoja, estamos llenos de redes sociales virtuales, pero el lazo social está absolutamente debilitado. El famoso individualismo consumista, que es muy bueno para la sociedad, muy malo para los sujetos, muy bueno para el contexto, muy malo para los que habitan ese contexto. Con esas tenemos que jugar. Y por último, sintetizando de una forma más científica, entre comillas, el amigo Pillon Rivière, un gran psicoanalista y socioanalista argentino, él no le gustaba nada hablar de oligofrenias. Él siempre jorobaba que el 90% de las oligofrenias son oligotimias. ¿Qué son las oligotimias? Son gente que, esto a veces parece un juego de palabras, pero a veces cambiando unas simples palabras, uno ya entra a ver otras cosas que antes no veía, se introduce otras escalas de análisis. Por ejemplo, si yo digo, hay gente loca, como mucha gente creemos, ¿no? El sentido común parece importante, hay gente loca. Entonces voy y le pregunto a los manuales. Son descripciones muy rigurosas de conductas de la gente loca. Me cierra el circuito. Mirá, funciona el manual. Ahí va un esquizofrénico, ahí va un neurótico obsesivo, ahí va un paranoico. Mirá, lo que me dice el manual coincide con la realidad. Ahora, ojo con esos diagnósticos de manual y con las evidencias de manual, son muy sospechosas. ¿Por qué? Inhibe la capacidad de incluir otras dimensiones de lo humano que son constitutivas de lo humano. Si yo en vez de decir hay gente loca, simplemente, y parece un juego de palabras, digo, no hay gente loca, nunca hubo gente loca. Lo que hubo, hay y habrá, es gente enloquecida, en vínculos enloquecedores y en circunstancias, en contextos enloquecedores. Ahí ya le pregunto a los manuales, me dicen, no, acá no. Si incluimos las circunstancias, explotan los manuales, serían muy circunstanciales, ¿no? No pueden incluir esas dimensiones, la complejidad de esas dimensiones de lo humano. Lo enloquecedor que son ciertos contextos de los cuales es muy difícil salir, y esta, ¿no?, dimensión tremenda de vínculos que pueden ser muy tóxicos. Cuando yo digo que los vínculos son psicoactivos, y este es nuestro paradigma, incluso lo nombramos toxicología vincular, no quiere decir que sean psicoactivos positivamente, ¿no? Pueden ser extremadamente enloquecedores, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si no incluyo eso y me quedo solo con el diagnóstico de manual, ahí empiezan los peligros de los reduccionismos. Porque yo me creo que, y mucha gente ingenuamente y muy bien intencionadamente, creen que de esa manera ayudan, y parcialmente a veces ayudan. Pero ¿qué pasa? Tienden a esa evidencia, lo que evidencia el manual, también el manual tiene toda otra zona que silencia y invisibiliza. ¿Tá? Entonces yo todo lo adjudico a
al loco y sus problemas. Y lo tiendo a cronificar, porque si el loco no cambia, digo, pero mira, este loco, ¿qué resistencias al cambio que tiene? Claro, pues es un problema crónico, el delirio vuelve y vuelve. Ahora, si yo incluyo en el campo de análisis sus vínculos enloquecedores y dejo entrar en el consultorio, o por lo menos en el campo de análisis, no lo tengo por qué hacer yo, lo puedo derivar a otro. Digo, che, para entender a fulanito, a ver, fíjate cómo se vincula con su familia de origen y cómo funcionan los vínculos ahí, ¿no? Ese contexto que antes quedaba invisibilizado en el discurso anterior del loco, simplemente, lo incluyo y ya el pronóstico cambia totalmente. Yo voy a entender mucho mejor al loco si entiendo sus circunstancias enloquecedoras y puedo ayudar al loco a brindarle herramientas para que mueva algo de esas circunstancias enloquecedoras y no se cronifiquen. Y yo me doy cuenta que las resistencias al cambio, incluyendo esas otras dimensiones, no son solo del loco. Están en su familia, están en su medio social, que le cuesta mucho dejarlo salir de ese lugar, ¿no? Y el lugar del loco, insisto, o el lugar del adicto, ¿no? Ver cómo funciona estas figuras en el imaginario social y el tratamiento social que reciben es básico para ustedes, muchachos, como referentes educativos laborales. Yo tengo un psiquiatra amigo en común con la compañera acá, que él trabajaba muchos años en el interior, ¿no? Y me decía, vos sabés que, es increíble, en el interior interno mucho menos. Porque una cosa es ser el loco del pueblo, ¿no? Y otra cosa es ser un loco en la ciudad, ¿no? La anomia social, la invisibilidad social, el no estar en esa red de pensamientos, de que otros te piensen, te saben de dónde venís, quién sos, ¿no? Conocen más de tus circunstancias, no hacen diagnósticos de manual facilongo, dicen, no, este está así porque, mira, el viejo lo cascaba de chico, y qué sé yo, y lo mordió un perro, se cayó un caballo, yo qué sé, pero tienen datos históricos que dan otro sentido, y también al incluir más sentidos hay otras posibilidades de hacer cosas. Cuando yo amplío el campo de análisis, también amplío el campo de intervención, puedo hacer otras cosas con esos fenómenos complejos. Y si no lo sé hacer yo, puedo llamar a otros que tengan redes más eficientes para hacerse cargo de eso, ¿no? Este cerebro es tuyo, hacete cargo vos de la dopamina, de la serotonina, me dejás a mí esto otro, yo me hago cargo de la familia, vos te haces cargo de esto otro, ¿no? Para operar en red, por eso es tan importante tener un lenguaje común. Y tener un lenguaje común quiere decir tener un campo de análisis común, no quiere decir pensar todos lo mismo, al contrario, es justamente un lenguaje común. Si todos hablamos el español, cuando digo papas, más o menos sabemos todo lo que hablamos. Ahora, si cada uno habla un lenguaje distinto, estamos en Babel, no podemos construir nada juntos. Si cuando yo digo adicto, para vos significa una cosa, para el otro significa otra, para otro es un problema simplemente del cerebro, ¿no? Es Babel. Y el que navega en esas aguas y el que padece de esa disociación, de esa esquizofrenia disciplinaria, es el usuario. Bueno. Disculpen la demora, pero es tan complicado esto que... a ver, el gran desafío es simplificar sin banalizar, ¿no? Conceptos que son extremadamente ricos y complejos, ¿no? No salís en la película. No. Lo digo desde el lado, Miguel, yo soy antropólogo social. Y una de las la metodología en la antropología social es la objetivación participante, es decir, el investigador se tiene que objetivar a sí mismo y ver cómo influye su presencia en el objeto de estudio y cómo lo que nosotros llamamos caja de herramientas teóricas influyen en la situación de análisis, ¿no? La posición del observador. Exacto, exacto. Cómo uno influye en lo que está observando. Entonces mi pregunta es, que a nosotros nos exigen practicarla y bueno, y en cierta forma es cambiar el espejo y observarnos a nosotros mismos, ¿no? Desde el lado de las ciencias, de las disciplinas, desde el lado del adicto, de la familia, del contexto estamos todos de acuerdo, pero desde el lado de la disciplina, ¿cómo ves ese proceso en la práctica? ¿Y cómo lo ves como desde de una política pública a nivel estatal, en una tendencia más a largo plazo, si estamos en una situación de diagnóstico, de situación, siempre al lado de las disciplinas, ¿no? Universitarias, ¿no? ¿Y cómo lo ves, si ves alguna luz, algún foco de que vamos cambiando hacia ese ideal que tú planteas, ¿no? Te agradezco, Pila, la pregunta.
creo que ese es quizás el mayor desafío de la interdisciplina, ¿no? La lucecita está al otro lado del río, como decía Dressler, pero hay que navegar en una nave interdisciplinaria. La gente de mi tribu, que comparte plenamente esta convicción tuya, ¿no? La famosa posición del observador, el principio de incertidumbre de Heidelberg, siempre nos sentíamos los hermanos feos y tontos de las ciencias duras, minga. Siempre trabajamos con sistemas, como les decía, el más complejo del universo conocido, que es los productos de la mente humana. Y siempre nos sentimos claros, porque nuestras matrices explicativas para fenómenos tan complejos siempre fueron muy precarias, ¿no? En nuestra tribu hay una noción muy querida para nosotros, que es la vieja noción que viene del análisis institucional, que es la implicación del observador. Ineludiblemente estamos implicados en un campo, ¿no? En el que pretendemos incidir, en el que se inscriben nuestras acciones. El antropólogo también, obviamente. Pero una cosa es que yo lo niegue esto y me crea, como en el viejo positivismo clásico, yo soy un ser absolutamente neutral, aséptico. ¿Ustedes se acuerdan de la vieja retórica científica? Ni siquiera aparecía el yo. Era nosotros, porque es como una línea directa con Dios. Yo soy una especie de... ¿no? Al reproducir este experimento, tal cosa y tal otra, y se habla todo en tercera persona. No, lo que nos recuerda el análisis institucional, Luró en particular, y esta noción de implicación, es que ineludiblemente estamos implicados e incidimos en los fenómenos que observamos por su complejidad. Y, como te decía, uno de los mayores desafíos interdisciplinarios es justamente trabajar desde la implicación. Nosotros jorobamos mucho en el portal con una imagen, siempre pensar los fenómenos que abordamos de los dos lados del mostrador, ¿no? O sea, toda propuesta asistencial que diseñamos para el usuario, ¿nosotros cumplimos con eso o no cumplimos, ¿no? Si yo apuesto, ¿no? La apuesta nuestra es muy grupalista. ¿Por qué? Porque pensamos que estas matrices de vinculación tóxica se generan en el grupo primario, básicamente, y en un contexto social determinado. Entonces, ¿cómo se cura esto? Con una solución medio homeopática, armando grupos secundarios que restauren la condición de bicho social, una red de pensamientos donde vos tengas un lugar, donde seas pensado por otros, como espacio de autonomización, de reflexión crítica, ¿no? Entonces, el grupo es una herramienta básica. Ahora, si queremos... Y ahí viene la implicación y el desafío que vos te planteás extrapolado a un equipo interdisciplinario. Si queremos y pretendemos sostener en el tiempo grupalidades de estas características, asignadas nada más ni nada menos que por la escucha atenta del otro, ¿no? Por la diversidad del otro, ¿no? La maravillosa diversidad de la fauna humana. Cada uno de nosotros habita literalmente un mundo de significaciones distintas. Entonces, cada uno es una oportunidad para entrar en el mundo. Entonces, si queremos generar ese tipo de grupalidades con los usuarios y sostenerlas en el tiempo, eso sí y solo sí se puede sostener si del otro lado del mostrador pasa algo parecido entre el equipo interdisciplinario, ¿viste? Sí, porque mirá que si hay grupo complicado, yo siempre digo, mira, si hay un vínculo complicado que hemos inventado los seres humanos, por lo menos en el siglo XXI, es la pareja. Yo creo que no hay vínculo más complejo que ese por todos los niveles de las cosas que se comparten en diferentes planos. Y si hay un grupo complicado que hemos inventado, es el grupo interdisciplinario, ¿no? La perspectiva interdisciplinaria en un grupo, porque la interdisciplina en sí es como la felicidad, no la lográs, son momentos, ¿viste? Chispazos, pero esos chispazos te afectan y ya no ves la realidad de la misma manera, es como que te abren otras compuertas. Cuando ves los puntos ciegos tuyos, que te los devuelve otro, pero el problema es que eso no es nada menor. Es una terapia de grupo recontra heavy, porque me están pateando los lentes que yo tenía para ver la realidad, entre comillas. Entonces me quedo ciego, me quedo estuporoso. Es un gran desafío, es una gran utopía, pero las utopías a nivel de la historia de la humanidad siempre han servido para avanzar, aunque no la logremos nunca, pero es una linda utopía, la utopía interdisciplinaria, ¿no? Que nos mueve nuestra identidad, nos la hace enriquecer, ¿no? Y sí, solo si logramos sostener ese tipo de grupalidades de este lado del mostrador entre nosotros, podemos sostenerla con los usuarios. Si no, son cortoplacistas, caen en voluntarismos, entre comillas, militantes que caen,
¿no? Si yo no me siento realmente escuchado, respetado por mis compañeros de equipo, es difícil que pueda sostener una escucha en el tiempo hacia mis usuarios de esa manera. Por eso hacer equipo también es una cuestión vital, ¿no? Está en juego nuestra propia salud mental, ¿no? Bueno, con esto y un bizcocho, ¿no? Nos vamos todos, creo. Yo no he salido indemne de esto, espero que ustedes tampoco. Estos vínculos han movido cosas, por no en mí han movido muchas cosas. Bueno, espero realmente, a ver, los felicito y los compadezco también. Compadezco en el sentido de tener la misma pasión. Compasión viene de ahí, ¿no? Que a ustedes los convoca a encarnar este tan lindo y desafiante rol, ¿no? De referentes educativos, laborales, por todo lo que implica eso en el vínculo con el otro, ¿no? En generar vínculos no tóxicos, ¿no? Sino que desintoxiquen. Muchas gracias.